No podemos. Ahora, pero... Buenas, muchachos. ¿Cómo les ha ido? Bueno, prendamos este video. Quedemos en cinta. Jimmy, caballero, ¿cómo está? ¿Qué más, Señor profe? Bien. Jonathan, ¿cómo le va? Daza. Señor Kevin, mucho gusto. Harold García, ¿cómo le va? Buenas noches, profe. Bien, ¿cómo te ha ido? Sebastián Cuervo, mucho gusto. Señor Monitor. Pues, Uy, profe, bien. el señor Monitor, ayer no vino.
¿Cómo que no, profe? Profe, eso se llama calumnia y lo voy a demandar. Ayer estuve en toda la clase desde el inicio. Bueno, pero vea, ya me entró amenazando y así la cosa es grave. ¿Qué Y más, quedó, profe? y quedó grabado. No, mentiras, profe. Ayer sí estuve en clase. Lo que pasa es que aquí en la oficina, entonces no pude estar muy al pendiente de eso, pero sí, sí estuve incluso en las presentaciones de los compañeros, que fue bastante interesante. Perfecto. Señor Harold, ¿cómo le va? Sebastián Cuervo, Camilo Avilla, Lina Niampira, Santiago Peñalosa, Juan Prieto. Hola, profe, buenas noches. Ya prendo mi cámara que estoy terminando una cosita y ya la Dale, prendo. dale y quedamos en cinta todos. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Resumen, acta lista séptimo. Bueno, hoy tenemos los grupos 19, 19, 19, 19, hasta acá. 3 y 4. Entonces vamos con los grupos 3 y 4, que corresponde a los señores Wesley Sebastián, Juan David, Jeron Felipe, John Wilmer, Mónica Fernanda. No me han enviado las presentaciones, ¿no? Que coste. Eso va bajando puntos. El otro grupo no envió el cuestionario. Eso baja puntos. Profe, No, revise porque el grupo sí le envió, revisemos. Registro, Mónica Cuellar, Y exposición. no, se lo mandó Sebas. Felipe Roxenbay, parcial Felipe, no, aquí no hay más. Mandó Mónica Cuellar, sí mandó, que creo que va a exponer hoy. Pero el otro no ha mandado, ¿sí te das cuenta? Profe, Buenas noches. Profe, yo se lo envié ayer, en la noche. Ayer en la noche. Ayer noche. Profe, y hablando de eso, el que yo le envié sí le llegó. Sí, precisamente te iba a mostrar la página a los que ya enviaron. Y veo que en la sesión 11, no olviden hacer el seguimiento a la página, compañeros. La sesión 10, que fue la que terminamos quedó un taller para hacer de 5G, no sé si ya lo hicieron. Venga, chismoseo, ¿quién lo ha hecho? Solo por chismosear. Profe, este taller parece que está en preparación y no Sí, lo profe, no cambiaron. se puede Profe, no lo subir. deja subir. No se deja editar, profe. No sé editar, ya lo modificamos a ver qué. Bien, el 11, el de ¿Sí ayer. andamos pendientes, profe? Muy bien, Jimmy. El 11, el de ayer, ahí quedó el taller del grupo de cableado y el otro grupo no envió taller, entonces, pilas, por favor. Ya lo que pasó, ya se lo envían, ya no lo subo, ya, yo voy subiendo y voy descontando. Venga, miro el grupo de ayer. ¿Tú me enviaste, Joan? ¿Me enviaste ayer? Sebastián. Sebastián. Eduardo Rojas son yo, Felipe, examen. No, viejo, no ha llegado. profe, ¿cómo es el correo?
Proyectos universitaria@gmail. Donde enviaron el examen, ve ahí los exámenes. Sí, Ya. ahí está precisamente proyectos ¿Cuál es el universitaria@gmail. Yo lo estoy viendo incluso acá en mi correo. Profe, ¿no le que, llegaría al spam? Puede que, ser. le- Al spam, sí, eso. Algún video, algún virus por ahí. que si llega usted con virus, mejor dicho, Dios mío. A Ahí ver, se pone chistoso pampalamba. a cambiarle las notas al profesor. Eric. Ana No, Palacio, no, no está, no hay nada. Recibidos. Mónica. Dame tu correo de donde lo enviaste. ¿De qué correo Ese enviaste? laboral, profe. ¿Perdón? ese laboral. S laboral. Aquí hay un S laboral P. Ese ¿Sí? es. Ese mismo. Sebastián Cortázar. Ah, sí, pero si ve que Exactamente. no aparece en primera línea, quién sabe por dónde está llegando. Ah, bueno, entonces aquí Los ya tengo correos la. escondidos. Venga, Sebas, y esa es la presentación y el cuestionario. Profe, vamos a hacer un taller de Subnetting en clase. Pues pensaría que se ese, profe. Bueno, no, lo importante es darle cumplimiento. Pues quería dejarlos ahí en la página, pero no hay lío, no te preocupes. O si usted dice, profe, pues no hay problema. Yo le puedo pasar ahorita un cuestionario corto y se Puede lo ser reenvío. por Drive, perdón, por Google Drive lo puedes hacer y lo envías y ahí dejamos el enlace como dejamos el enlace aquí del de, del de esta chica. Acá el de esa chica quedó acá por el enlace, lo envío aquí acá está. Aquí ustedes entran y ya lo diligencian fácilmente, sin ningún Ah, inconveniente. listo, profe, de una. Entonces yo También se lo puede ser monto así. allí. Listo, Igualmente, sí, no hay Gracias. ningún. ¿Y señor? yo se lo monto en un formulario de Google y se lo paso al finalizar la clase. Sí, es muy sencillito, realmente no es complicado. Bueno, Listo. entonces le doy espacio para que yo esté compartiendo pantalla. Ya comparto pantalla, profe. Un minutico. Ya, y ahora ya puedes compartir. Listo. Entonces, prenden tu pantalla para poder exponer, porfa. Listo, profe. ¿Arrancamos ya? Sí, señor, dale. Listo, profe. Entonces, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Sebastián, en conjunto con Felipe y Juan Preto. Hoy les vamos a explicar un poquito sobre protocolos y vamos a hablar un tema importante que es de direccionamiento. Entonces, pues esperamos que sea de su agrado y pues pedirles a todos un poco de comprensión porque son temas un poco complejos. Entonces, pues la idea es que los vayamos entendiendo, las preguntas que surjan, pues nos las van comentando y pues nada, vamos a arrancar acá con Felipe que les va a explicar el tema de protocolos. Listo. Hola muchachos, buenas noches. O buenas tardes ya. Bueno, voy a empezar con el protocolo, perdón, espérame un momento. Es el protocolo TCP/IP. Pues antes de empezar, pues voy pues a dar un pequeño recorderis, solo un pequeñito recorderis de lo que nos hablaban anteriormente de que una dirección IP. Pues como todos sabemos, es una representación numérica de un punto de internet donde está conectado a un dispositivo, ¿sí? Y pues esto se usa para identificar dónde hay algo y en cierto modo qué es. Pues hay que obviamente comprender los fundamentos de las direcciones IP, pues es esencial para desenvolvernos en Internet. Como saben, dirección IP significa protocolo de Internet. Como nos había hablado el profesor, el protocolo de Internet básicamente son como las reglas de comunicación, paréntesis. Entonces, esto se usa obviamente para conectarse a Internet. Cada dispositivo necesita uno pues para poder identificarse y pues hay dos tipos de IP, que es la IPv4, que es numérica, y que es la IPv6. Ahorita, pues vamos, obviamente lo que vamos a hablar es de TCP/IP, y hablando de lo que es más o menos lo que era la IP, haciendo ese pequeño recorderis. Pues sí, muy bien, pues como recuerdan anteriormente, se hablaron de los modelos de red y se dijo que más o menos en los 70, 1969,
existían pues muchas compañías que desarrollaban productos de red y por tanto existían numerosos modelos y que cada compañía desarrollaba sus productos basándose en sus propios modelos de red. Esto obviamente traía consigo mismo muchísimos problemas que hizo que hizo que se comenzara a desarrollar un modelo OSI y se inició con esta enorme meta de desarrollar un modelo de red para estandarizar todos los protocolos de red y de datos y permitir una comunicación entre todas las computadoras alrededor del mundo y pues que empezaran pues a trabajar en ese ambicioso proyecto. Y un segundo de participar, permíteme y voy a quitar un momento el sonido de los celulares. Listo. Bueno, después de esto se hizo básicamente un desarrollo tecnológico en todo el mundo que paralelamente, con unos segundos esfuerzos y menos formal, se hizo para que se creara un modelo de red público, abierto y neutral, que para todos los vendedores esto surgió en un contrato de Departamento de Defensa en los Estados Unidos y pues investigaron varias universidades lo que se ofrecía como voluntarios para ayudar a desarrollar aún más estos protocolos que obviamente nos ayuda en la comunicación. ¿Qué es el protocolo TCP? Pues como sucede con las personas, es importante que los equipos tengan como un modo común de comunicarse entre ellos. La mayoría de los equipos actuales, celulares, computadoras portátiles, servidores, en fin, suelen usar este modo que va a venir obviamente bien integrado entre todos los equipos y está automatizado en buena medida. Y aunque puede ser útil comprender obviamente este modelo, en especial si se va a configurar un equipo para conectarse con otro sistema, entonces obviamente se debe entender. Entonces, básicamente por sí mismo, un equipo puede realizar diversas tareas, pero su potencia se multiplica cuando es capaz de comunicarse con otros equipos. Muchas de las cosas para las que utilizamos los equipos, celular, computador, incluso hasta los televisores, para enviar mensajes, correos electrónicos, incluso para ver Netflix, ahora que acabo de decir televisores, dependen de la comunicación entre ellos. Entonces, puede ser información y equipos de diferentes marcas, en diferentes zonas del mundo, diferentes personas, obviamente diferentes programas, bla, bla, bla. Entonces, el modelo TCP/A únicamente lo que trata es cómo va a iniciar la conversación, a quienes le toca comunicarse, cómo se sabe si su equipo ha transmitido el mensaje correctamente y pues cómo termina la información. Entonces, los equipos lo resuelven mediante estos protocolos. Un protocolo es un conjunto de reglas. En términos humanos, básicamente se utilizaría como protocolos sociales para saber cómo comportarnos y comunicarnos con otras personas. Y pues estas tecnologías tienen su propia forma de establecer reglas de comunicación, como anterior, el telégrafo cuando empleaba los códigos Morse, los radios, como utilizaban los códigos, ahí se me olvidó el número del código, 104, perdón, que era como los códigos que utilizaban. Y pues obviamente, como les acabo de comentar, los equipos también usan sus propias reglas. Entonces, esta básicamente es el TCP, es básicamente esto, y es estándar para todos los equipos, y pues la comunicación antes era más complicada cuando la gente comenzaba a intercambiar esta información entre equipos, que era lo que les hablaba del principio. Entonces, TCP y IP obviamente son protocolos dos protocolos distintos para redes informáticas. La IP es la parte en la que se obtiene la dirección a la que se envían los datos. Y TCP se encarga de la entrega de los datos una vez es hallada dicha dirección IP. ¿Es posible separarlos? Claro, pero lo cierto es que no tiene mucho sentido diferenciar entre TCP y IP como se usan en conjunto tan habitualmente. Entonces,
¿Cómo hace exactamente que TCP y el IP funcionen? Como les contaba al principio, el TCP/IP fue desarrollado en Estados Unidos por el Ministerio de Defensa y básicamente lo que hacían era transferir datos de un equipo a otro y esto incide mucho en la precisión y se dispone de varios pasos para garantizar la correcta transmisión de todos estos datos. La TCP/IP divide las distintas tareas de la comunicación en capas. Cada capa tiene una función distinta y pues los datos pasan por son por 4 capas independientes antes de recibirse en el otro computador. Permítame un momento. Exacto. Se molesta. Entonces, Hay una también y para los muchachos que están escuchando. Deben tener en cuenta que acá pues, hacemos una comparación sí, con el modelo TCP/IP. Hay que tener en cuenta que el modelo es un modelo conceptual y está más ligado a cómo funciona al momento de analizar las tramas de datos y entregar la información. El modelo TCP/IP está enfocado hacia el concepto de Internet. Por eso el modelo TCP/IP está muy arraigado al tema de protocolos. Entonces, cuando hablemos de modelos de TCP/IP, siempre estamos relacionados a infraestructuras de redes como la de Internet, como la que tenemos actualmente, y van a tener protocolos como tal. exacto. Entonces, bueno, las 4 capas, se las comentaba, pues es obviamente la capa de enlace de datos, ya todos los habíamos visto, es la capa que se denomina como la de interfaz o de red, y es la que maneja las partes físicas del envío y recepción de datos. O sea, la capa de internet, que es obviamente la capa de red, y pues esa controla el movimiento de todos esos paquetes. La capa de transporte, que es la que proporciona una conexión, una conexión como fiable entre los dos dispositivos y pues divide los datos en paquetes, en paqueticos, lo que nos comentaba el profesor hace tiempo, y hace que pues se reciben de esos paquetes, se reciben de uno a otro dispositivo y se asegura que el otro dispositivo pues obviamente como que sí reciba en sí esos paquetes a la vez. Y está la capa de aplicaciones, ¿sí? La capa de aplicaciones. Y la capa de aplicaciones, pues obviamente es un grupo de aplicaciones, su nombre lo dice, que requiere comunicación de red, que es lo que con el usuario se suele interactuar, como el correo electrónico, no sé, mensajes de texto, WhatsApp. Y pues obviamente eso es lo que hace gestionar todos los detalles de comunicación para que no haya como ningún lío entre todo esto. Ya en este momento le voy a dar la palabra a mi compañero Juan, para que él siga con el siguiente tema. Pipe, Listo. acá le voy a, bueno, una claridad con esta diapositiva para los compañeros antes que continúen. Realmente para que entiendan cómo funciona el protocolo TCP/IP, acá vemos de que cuando se envía una segmentación de datos que pasa por Internet, cuando yo envío la data, empezamos desde la capa 1 a la capa 4, y cuando recibe los datos un equipo, en este caso posterior a que pasa por Internet, llegan por la capa 4 a la capa 1. Entonces, pues para que tengan en cuenta este diagramita de cómo realmente funciona el modelo TCP/IP. Listo, Juan. ¿No? Todo suyo. Muchas gracias, Muy buena la Sebas. aclaración. Voy a profundizar un poquito más. Digamos, Pipe me habló mucho en base al modelo TCP/IP. Yo les voy a explicar bien a fondo qué es un protocolo de red, partiendo desde ahí para luego comentar cuáles son los protocolos de red más importantes. Obviamente, diariamente nosotros al simplemente el hecho de entrar a una página web, eso lleva muchos protocolos ahí detrás. A la hora de la conexión de sistemas o de las redes, pues de las comunicaciones de hoy, se diseñaron bajo los múltiples protocolos de comunicación. Por ejemplo, hay varios para establecer conexiones a Internet y pues obviamente según el que se necesite,
se establecen dichos protocolos y van a variar dependiendo pues a lo que se está buscando. Además de la comunicación, el Internet no hay solo protocolos para eso, sino para diferentes tipos de comunicación, como es la transmisión de datos, como es el envío de mensajes de texto. En todos los casos se manejan diferentes protocolos dependiendo pues a las características y a lo que se busca hacer. Un protocolo de red o un protocolo en general son un conjunto de reglas o estándares o políticas formales pues que se conforman con restricciones, obviamente, procedimientos y algunos formatos para definir el intercambio, como ya decía Felipe, de paquetes de información, para que la información, para que la comunicación entre los servidores sea más fácil o más amena, más sencilla a través de los dispositivos de una red. Los protocolos también incluyen mecanismos para que se identifiquen y se establezcan las conexiones entre sí, como las reglas de formato que especifican el cómo se forman los paquetes y los datos de los mensajes enviados y los recibidos, etcétera, y algunos protocolos pues que admiten el reconocimiento de los mensajes y la compresión de datos, o sea que no sea solo enviar y recibir, sino que los reconoce por seguridad para una comunicación más confiable y que haya un alto rendimiento. Hay varios tipos de protocolos de red. Los protocolos para la transmisión de datos e Internet que hablaba Felipe, que son tanto el TCP, que es el protocolo para el control de transmisión, y el IP, que es el protocolo de Internet, o el TCP/IP, que enlaza los dispositivos que acceden a la red. Otros protocolos de comunicación asociados, pero que no son muy escuchados, también son el POP, el SMTP, y de otro que les hablaré enseguida, el HTTP, que estos prácticamente son los que utilizamos todos los días pues a la hora de navegar en la internet, aunque la mayoría de los usuarios pues cree que es simplemente poner un URL y ya envía y recibe. O sea, no sabe que detrás de eso vienen muchos protocolos que permiten o que ajustan su debida transmisión de los datos. Obviamente desde los dispositivos que se pueden navegar, tanto pues y de los sitios web como son para el envío de los mensajes electrónicos, de los videos online, la música online, etc. Existen varios tipos de protocolos de red, tanto como el TCP/IP. También hay otros que son de seguridad, que obviamente implementan la seguridad en los servidores, en la comunicación, que incluye el HTTPS, que no es el mismo HTTP. El HTTPS es una conexión segura, el SSL y el SFTP. También hay protocolos para la gestión de red, que son los que hacen el mantenimiento y hacen el gobierno de la red, que incluye el SNMP y el ICMP. También hay unos que trabajan juntos en niveles superiores e inferiores que se denominan la familia de los protocolos. Felipe nos mostró el modelo TCP/IP, pero sin embargo el modelo OSI también maneja muchos protocolos en cada una de las capas. Uno dirá, no, pues no son muchos, son bastantes. En cada capa manejan desde más de 5 o 7 protocolos. Rápidamente se los digo, en la capa física se maneja tanto el protocolo de la USB, el Ethernet, el PSL, el Etherloop, el infrared, la Frame Relay, el CDH y el SONET. En la capa de datos, el DCAP, el FDDI, el HDLC, el LABD, el TTP, el STP, el BTP VLAN, el MPLS. En la capa 3, que es la de red, el ARP, el BGP, el ICMP, el IPv4, el IPv6, como si algunos lo han manejado para la conexión de la red, el IPX, el OSPF, el RARP. En los protocolos de transporte, el IL, el SPX, el STP, el TCP, el UDP, el ISCSI, el DCCP. En la de sesión, el NFS, SMB, RPC, SDP, SMB, SMPP. En la de presentación, TLS, SSL, XDR, MI, ME, y al final de la aplicación, el DHCP, el DNS, el HTTP, el HTTPS, el POP3, el SMP, el SMTP, el Telnet, y básicamente son todos, pero pues como pueden ver a la hora de aplicar un modelo OSI, son extremadamente bastantes protocolos con diferentes funcionalidades en los que van a
van a aplicar para las diferentes funciones que se necesitan en cada una de las capas. Ahora ya explicado esto, vamos a pasar a los protocolos en sí, los más importantes o de los que más se habla, comenzando por el... Juan, esos que explicaste, ¿no los tenías en una lámina, no? Que Los tengo, nombraste, se los perdón. puede enviar, los tengo aparte, profe, pero se los puede enviar, sí, porque son No, bastantes. era solo para ver si los podía presentar para que todos lo vieran ahí. Que hace parte, me parece interesante que los hayas nombrado. Sí, Si los sino que tienes ahí a la digamos, mano, no te estreses, vas bien, no te preocupes. listo, ¿no? Digamos, Igual acá, era más profe, como acá en la para hacer primera tenemos varios, ¿no, profesor? Ah, sí, ahí están la mayoría, sí, señor, tiene toda la razón. correcto. El TTS, el RIP que se utiliza para los saltos en roteadores, el SMP, tenemos también el modelo UDP, TCP, IP, pues digamos que acá los podemos encontrar de acuerdo a la capa correspondiente, tanto el modelo OSI como el TCP/IP. Sí, ese sí es una aclaración importante porque precisamente no todos los protocolos funcionan bajo las mismas capas, ¿no? Lo que dice Sebastián. Sí, señor. Es cierto, entonces ojo con este tema porque podemos llegar a confundirnos y en alguna charla, alguna exposición, podemos meter la cucharada y no tenemos, somos ligeros y decimos que funcionan bajo la capa tal y la embarramos, compañeros. Tengan mucho cuidado. Bien, Sebas, gracias. Correcto. Igual, digamos, yo quería como era, entre comillas, decirlo completamente y no mostrarlo porque algunos de esos protocolos ya o ya no se usan o ya Ah, están sí, reemplazados. sí, Entonces, están pues obviamente se pondrían a confundir a la hora de que, por ejemplo, dos protocolos hagan lo mismo o sean muy similares. Entonces, pues si se hace una tabla con todos los protocolos que dije, pues se puede llegar a confundir el contexto y pues considero que la tabla anterior pues ya tenía entre los generales y ya estaban bien resumidos. bien por la aclaración, sí, apruebo la aclaración, me parece pertinente. Y efectivamente hace parte de que nosotros tengamos en cuenta cada uno de los protocolos debido a que precisamente las tecnologías han avanzado y las velocidades, las capacidades y las comunicaciones entre los diferentes dispositivos, no importa si es un nodo, no importa si es un elemento de conectividad, si es un puerto y demás, efectivamente los protocolos tienen su propia línea de comunicación y las tecnologías también se comunican, no solamente tengan en cuenta que los protocolos es para establecer comunicación, pero las máquinas entre sí también tienen su conectividad de protocolos de comunicación, perdón, de conectividad, no de comunicación. Dale, Juan. Listo, muchas gracias. Entonces ya pasando como tal a los protocolos, vamos a empezar por el protocolo HTTP, o pues en inglés se dice el Hypertext Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de los hipertextos, Muy bien. que fue creada por el www, que es el que transmite la información de la www o la World Wide Web, y es el código que se establece para que el equipo solicitante y el que contiene la información solicitada puedan intercambiar la información o pues, decir que hablar o no, intercambiar información en un mismo idioma a la hora de transmitir por la red. Con el HTTP se establecen los criterios tanto de la sintaxis como de la semántica informática, o sea, tanto forma como el significado, para que se establezca la comunicación entre los diferentes elementos, tanto pues en la arquitectura web como los servidores, los clientes, los proxies, etc. Se creó en 1999 y como dato curioso, esa versión se llevó a cabo hasta el 2015, porque de ahí para atrás se intentaron implementar otras versiones, pero la versión 2.0 como tal del HTTP se empezó a manejar desde el año 2015. Y es un protocolo que se puede catalogar como sin estado, o sea que no lleva ni registro de visitas, ni quien siempre vuelve a empezar, sino que la información es relativa y pues tiene las visitas previas se almacenan en ciertos sistemas que se llaman como ya habíamos hablado, de los cookies y en el sistema del cliente. El HTTPS, por otro lado, pues no es muy diferente, sin embargo, es estos mismos protocolos, sin embargo, bajo un contexto seguro. O sea, no es más que hay páginas como ustedes pueden entrar o navegar en la red que les dice HTTPS que ya han sido verificadas y que por ende ya se sabe que son seguras. Eso es lo que significa. Pasamos
¿Cuál sigue, Sebas? No, pues acá para apoyarte, Juan, acá hay que tener en cuenta que el modelo, bueno, el protocolo HTTP está en la capa de aplicación y obviamente para que funcione este protocolo que hoy tenemos en Internet, que es el acceso a páginas web, tenemos que usar el modelo TCP/IP. ¿Qué hay que tener en cuenta con el protocolo HTTP? Que es un protocolo cliente-servidor. Entonces acá en la izquierda podemos ver que cuando nosotros vamos a acceder a una página web, enviamos una solicitud al servidor y el servidor nos envía una respuesta. Es decir, estamos teniendo una comunicación multicast y duplex entre servidor y cliente. Entonces es importante que tengan en cuenta esto pues para este protocolo. Listo, gracias, Sebas, por la aclaración. Voy a pasar al protocolo FTP, que es el protocolo para la transferencia de ficheros o de documentos, de archivos, como lo quieran llamar. Pues se dice en inglés File Transfer Protocol, que es el protocolo que se utiliza para transferir todo tipo de archivos entre los equipos que se conectan a una red o que están en el Internet, por ejemplo, a la hora de descargar, a la hora de enviar, de subir. Pues maneja los protocolos FTP. Las cuentas de FTP son medio del estándar para gestionar el contenido que se aloja en un servidor web, tanto como enviar archivos, como descargarlos, como crear directorios, como borrar los ficheros, etcétera, etcétera. Cada cuenta FTP pues, se identifica por el nombre del usuario y se valida utilizando la contraseña. Y asimismo, cada cuenta está asociada a un directorio que se comporta como su raíz y que el usuario conecta por medio del protocolo FTP y puede acceder a los ficheros o a los archivos que se crearon en aquellos directorios y subdirectorios a partir de esa raíz, pero no desde más atrás. No sé si me hago entender o tienen alguna pregunta con eso. Qué pena, es que no, ahorita no escuché bien. ¿El FTP se utiliza para transferir ficheros? Correcto, sí señor, para Ah, transferir vale, archivos, ficheros, gracias. los files. Listo, pasamos al SSH. Bueno, y un momento, Juan. Tengan en cuenta que o sea, en el HTTP nosotros usamos navegadores para usar el protocolo. Es decir, que los navegadores tienen incluido el protocolo HTTP o HTTPS para acceder a las páginas. En el FTP nosotros ya no usamos navegadores, sino usamos eh, programas FTP o sistemas que manejen este protocolo. Acá nombramos los de la parte derecha, los dos de la parte derecha, ForLink y Transmit, son para Mac y los de la parte izquierda son para Windows y son software que nos permiten establecer comunicación FTP mediante un cliente servidor. La característica, y para finalizar, hay que tener en cuenta que este FTP, a diferencia del HTTPS o el habitual, nosotros acá necesitamos un usuario y una contraseña para poder hacer esa transferencia de archivos, si no, no podemos. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Sí, Sebas, y buena parte de lo que tú dices también le apunta al tema del por qué utilizamos un browser como Mozilla, como Chrome, como eh, eh, Onda, ¿cierto? Para ciertos tipos de navegación en ciertas direcciones con ciertos contenidos. Eso nos da ciertas libertades. Entonces, eso que acaba de decir, en un buen porcentaje aplica la razón de utilizar uno u otro navegador, uno u otro browser para poder tener acceso a ciertas páginas, ¿ok? Continúo, Dale. gracias Sebas. Voy a hablarles del SSH, pero antes de eso, para dejarlo claro, existe un protocolo que se llama Telnet, que es el protocolo que permite conectarse a otro equipo de forma remota y que pues, se pueden llevar diferentes acciones en un sistema como si estuviéramos allí físicamente, tanto conectar un equipo con otro y hacer todo desde mi equipo, obviamente con los respectivos permisos de, de acceso. Sin embargo, el Telnet, lo que pasa con el Telnet es que se usa poco porque es muy limitado y genera muchos problemas, aparte que es poco seguro y su funcionamiento es un poquito peligroso. Entonces, ¿qué se usa hoy en día? Se usa más SSH,
que es muy similar al Telnet, sin embargo es más seguro. Y pues obviamente tiene prácticamente las mismas funcionalidades, obviamente mejoradas, en las que uno puede conectar de forma remota servidores, pues obviamente configurados con estos protocolos, y se puede cifrar de extremo a extremo. Otra característica del SSH es que todos los datos que se envían, poniendo un ejemplo, desde mi equipo al otro equipo, son datos cifrados, que solo conocen esos dos equipos. Tanto como el servidor como el cliente manejan solo ese mismo lenguaje, para que la información obviamente tenga una capa más de seguridad. El SSH se creó en 1995, ya que hubo un robo de contraseñas en un servidor de la Universidad de Finlandia. Entonces, pues, para que el tráfico de datos no fuera tan inseguro, pues se creó este protocolo primero para cifrar la información y que tuvieran tanto comunicación segura como facilidad a la hora de acceder a otros equipos. Pasamos al DNS, que es el sistema de dominio. Eso prácticamente lo Juan, deberíamos conocer el más. SMTP, te corrijo. ¿Cómo se va? Sigue el SMTP primero. SMTP es primero, listo, perfecto, Sí, no hay sí. lío. El SMTP es el protocolo que se maneja a la hora de la transferencia de los correos, de los mensajes, de los correos electrónicos, tanto para enviar como para recibir los correos electrónicos. Está asociado también con un protocolo que se llama el POP3, también es para el acceso de mensajes desde la Internet. También del IMAP, que es para que se guarden los mensajes en los buzones del servidor y que se descarguen periódicamente del servidor para el usuario. Ejemplo sencillo, Hotmail, que aplique un protocolo IMAP a la hora de que se queden los mensajes guardados y que puedas volver a acceder para descargarlos. O que se maneje el protocolo de acceso, que es el POP3, y los protocolos para enviar y recibir, el SMTP. Básicamente son los protocolos principales que se manejan a la hora de la transferencia de correos electrónicos. Listo, ahora sí paso al DNS, que es los protocolos de dominio. El páginas amarillas del Internet, por ejemplo. O sea, obviamente todo teléfono tiene su número, tal cual cada dirección IP tiene también su número de dominio o nombre de dominio. Y como, no sé, universitariadecolombia.com. Eso se maneja por direcciones del protocolo IP, el protocolo del Internet, y lo que hace el DNS es traducir los nombres de dominio a direcciones IP para que los navegadores puedan cargar los recursos que se están pidiendo del Internet. Cada dispositivo que se conecte a Internet tiene un número IP único, que otros equipos pueden utilizarlo pues para encontrarlo, para acceder, para diferentes funcionalidades. Y lo que hacen los servidores DNS es que suprimen la necesidad de que las personas memoricen cada una de esas direcciones IP, porque pues obviamente en el IPv4 son ciertos números, en el IPv6 son otras direcciones. Entonces lo que hace es ahorrar esa necesidad y cambiar obviamente esas IPv por los nombres de dominio para que haya facilidad a la hora de acceder a las páginas web. ¿Cómo funciona? Pues lo que hace es convertir el nombre del servidor, no sé, www.google.com, a la dirección IP que tenga asociada a 192.168.1.1, un ejemplo. Y lo que hace le manda el direccionamiento IP al dispositivo de Internet y pues la dirección llega recibiendo la respuesta del servidor mostrando la página que está solicitando. Obviamente sería mucho más complicado manejar una época donde ustedes tengan que escribir todos los códigos de la dirección IP para acceder a una página web. Entonces, para eso se manejaron los protocolos de DNS, para que se conecten con los nombres de dominio y así pues haya más facilidad a la hora del acceso. ¿Hay algo que deseen complementar, deseen preguntar o
podemos continuar. Dale, hijo, dale. ¿Listo? Felipe, ¿estás por ahí? Sí, sí, hola. Bueno, hola muchachos. Bueno, yo les voy a hablar básicamente del protocolo UDP. Eh, es el User Datagrams Protocol o protocolo de datagramas de usuario. Básicamente, bueno, primero que todo, datagramas son los paquetes de información paquetes de datos, ¿vale? Entonces, los datagramas son los paquetes de datos. Básicamente, pues, el protocolo responde, pues, como les comentaba, a las siglas de User Diagram Protocol y funciona de manera al protocolo TCP, pero obviamente este no es un protocolo de transporte que está basado como en la conexión. Pues básicamente esto como que no verifica ni la información que se envía, perdón, los datos que se envían o que se transmiten y tampoco los que se reciben, o sea, entre el emisor y el receptor. Entonces, por esto se articula pues a una manera de una capa inferior de protocolo, del protocolo TCP, con lo que el sistema de la verificación de los datos, de la recepción de los datos, pues obviamente debe implementarse en unas capas superiores. La principal ventaja del protocolo UDP, pues más que todo consiste en la velocidad. Pues al prescindir de un sistema de verificación, como les comentaba, de recepción y envío, pues básicamente hace eso que la velocidad de transferencia de los datos sea muchísimo más grande que cualquier otro. Entonces, eso permite enviar, pues, información que ya se haya establecido previamente, y esto, pues, como les comentaba, se traduce en poder transmitir con gran velocidad todos estos datos de una manera, pues, mucho más fácil. Obviamente tiene una desventaja. La desventaja de esto es que no se va a verificar la información que se envía ni tampoco la información que se recibe. Esto lo usa más que todo, son los servicios de streaming, como digamos HBO, Netflix, música, también los de audio como música de Spotify, no sé, YouTube Music. Entonces, las aplicaciones estas deben estar pues, capacitadas para trabajar correctamente con estos datagramas, tanto perdidos o, no sé, no clasificados, y aplicar sus propios mecanismos de corrección. Las ventajas y desventajas pues con las que hay con los protocolos de TCP es obviamente en la verificación de la transmisión de la información. La otra pues el protocolo UDP cuenta con lo que decía con una velocidad superior. Entonces, eso lo hace muchísimo más como una de sus ventajas, pero también obviamente es una de sus desventajas. Entre lo más técnico, pues se encuentra que el protocolo TCP cuenta con un sistema de control de congestión y de flujo de tráfico, mientras que el protocolo UDP pues, no lo tiene. Y por último, el tamaño de las cabeceras del protocolo TCP es de 20 bytes, 20, 21, no, 20, 20. Y mientras que el protocolo UDP solamente es de 8 bytes, eso es lo que lo hace muchísimo más veloz. Y pues eso obviamente responde a la necesidad de los protocolos TCP de incluir más información en los paquetes, pues para poder comprobar y subsanar todos estos posibles errores de transmisión. Ahí ya seguimos con Sebas, que va a poner otro tema. ¿Alguno tiene alguna pregunta, muchachos? Listo, Sebas. Pepe, y hay algo para agregar, ten en cuenta que el UDP como manda los paquetes completos, o sea, como ven en la imagen, él nunca pide confirmación si llegó el paquete bien o si se perdió. Por eso se usa mucho con el streaming.
Y el TCP sí por lo general envía solo un paquete y confirma la recepción de que llegue el paquete, bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, regálame un minutico. Bueno, muchachos, no sé si alguno tenga una pregunta hasta acá o ya pasamos al tema de direccionamiento, porque pues ya acá cambiamos un poco el tema y va a ser un poco más complejo la explicación. Entonces, no sé quién quiera levantar la mano. Dale, Sebastián, ahora Listo. al final. Bueno, entonces vamos a hablar de temas de direccionamiento. Entonces les voy a explicar qué es una dirección IP. La dirección IP es la cédula que identifica un dispositivo al momento que ingresamos a una red. Entonces es un número que identifica a cualquier host o cualquier cliente hasta un servidor o dispositivo y le permite navegar dentro de una red. Entonces, esta IP de alguna forma ayuda a organizar toda la red que tenemos y todos los dispositivos y identificarlos de forma correcta. Entonces, muchos se preguntarán, ¿para qué es necesario identificarlos? Nosotros necesitamos identificar los dispositivos por esta IP precisamente para determinar a qué red eh, eh, pertenece el dispositivo, hacia dónde tienen que fluir los datos de este dispositivo y qué zonas pueden ingresar o qué zonas no pueden ingresar de una red. Cuando nosotros ingresamos a Internet, pues obviamente adquirimos una IP y pues con esa IP con la que nosotros nos presentamos a los diferentes servidores y a las diferentes páginas web. ¿Qué características hoy por hoy tenemos del IP? Tenemos dos tipos de IP. Tenemos en la parte superior la IP versión 4 y en la parte inferior tenemos la IP versión 6. ¿Qué características tiene cada IP? La IP versión 4 pues es una IP que está desarrollada en un sistema binario y la IP versión 6 está desarrollada en un sistema hexadecimal. ¿Qué, ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, ¿qué sucede con el tema de la IP binaria? Pues sus valores o su cantidad de IPs a nivel mundial pues se agotaron y por allá en los años 90 fue necesario desarrollar un nuevo protocolo, un nuevo segmento de IPs y nació la IP versión 6, que precisamente nos amplía este segmento. La IP versión 4, como ustedes pueden ver en pantalla, se compone de 4 tramas de 8 bits. Cada una está separada por un punto. Al sumar pues, los bits de cada trama, pues vamos a tener un total de 32 bits de esa IP. Y cada trama de 8 bits, como ustedes pueden ver, obviamente representa un número binario al momento de ingresar a una red. Ese número binario es el que nos determina realmente el número que nosotros estamos viendo de la IP. A diferencia de la IP versión 6. La IP versión 6 es un segmento de 16 bits por cada uno. Obviamente los primeros 4 16 bits están destinados para los prefijos de la red como tal y los últimos están destinados para identificar la interfaz o el dispositivo. Es mucho más larga, es mucho más segmentada y obviamente pues tiene muchas más posibilidades y tiene muchos más números a nivel mundial y pues está en su proceso de implementación desde hace muchos años. Ya en Colombia pues se está empezando planes de migración para que podamos empezar a usar este tipo de IP. Acá podemos ver pues las diferencias en cada una. La IP versión 4 fue desarrollada en el 81, la IP versión 6 en el 98, la IP versión 4 como pueden ver es a 32 bits y tiene 4.3 billones de direcciones, comparada con la IP versión 6 que tiene 7.9 por 10 a la 28 direcciones. Es mucho más amplia y pues nos permite un sinfín de posibilidades. ¿Qué característica importante a veces no se tiene en cuenta de las diferencias? Porque muchos dicen, no, es que la IP versión 6 solo nos permite más posibilidades. Y es que la IP versión 6 soporta autoconfiguración, cosa que la IP versión 4 solo manejamos o DHCP o manejamos configuración manual. Ya ahorita les voy a explicar más o menos de qué se trata de DHCP. Acá podemos ver que las IP versión 4, ya la
IP versión 6 no tiene clases, no tiene tipos, ya solo hablamos de las IP versión 4 que realmente sí se clasificaron en 5 clases y diferentes segmentos. Entonces tenemos la clase A que va del segmento 0.0 hasta el 127, la clase B que va desde la 128 hasta la 191, la clase C que va desde la 192 a la 223, la clase D que va desde la 224 a la 239 y la clase E que va de la 240 a la 255. Acá en la parte derecha nosotros podemos ver pues la cantidad de redes que se pueden crear con esas IPs, la cantidad de hosts. Claramente la clase D y E realmente casi no se usan porque la clase E se usa para un tema de multicast que ya les voy a explicar y la clase E se usa para un tema de investigación. Ya podemos ver que la clase A se usa para redes grandes, la clase B se usa para clases medianas y la clase D se usa para redes pequeñas. Entonces, por ejemplo, nosotros en la casa, el modem que tenemos, por lo general es una red LAN y siempre va a estar configurada en un rango de 192. ¿Por qué? Porque son para redes pequeñas. ¿De acuerdo? Acá ya empezamos a hablar un tema, o sea, ya hablamos de que hay dos versiones de IP versión 4 y IP versión 6. Y tenemos para la clase de IP versión 4 5 clases, 5 tipos. Y podemos ahora empezar a hablar de que las IPs podemos tener diferentes tipos de IP, o bueno, 2 tipos de IP al momento de usarlas. Nosotros podemos tener una IP fija y una IP dinámica. Entonces la IP fija, realmente como es el concepto, es una IP que yo mismo de forma manual asigno a un dispositivo. Entonces yo puedo entrar a la configuración de mi equipo portátil y le asigno una IP para que con esa IP se identifique en un servidor, ya sea un servidor de dominio, un servidor de servidor web, un servidor de correo o lo que se necesite. Cuando hablamos de IP dinámicas, hablamos de que la IP, conforme yo acceda a la red, el sistema va a ir asignando las IP de forma automática. Es decir, que si yo accedo a una red, voy a tomar una IP en ese momento. Cuando salga de la red y nuevamente ingrese a la red, yo puedo tomar otro tipo de IP. A ese concepto de IP dinámica se le conoce un servicio que se llama DHCP. Entonces, para que funcione el DHCP, por lo general debe existir un servidor o debe existir ese protocolo en el módem para que de forma automática, conforme los hosts hagan una solicitud al dispositivo, se le asigne una IP de forma automática y podamos acceder pues, al servicio o recurso que nosotros necesitamos. Entonces, por lo general, eso es lo que sucede cuando ingresamos a nuestra casa. Si yo ingreso al modem de internet de nuestra casa, inmediatamente lo que hace el modem es, a partir del servicio de HCP, nos asigna un IP de acuerdo al rango que ya está establecido. Recordemos los rangos de IP para casas, que son 192, y nos asigna un rango de IP. ¿Para qué? Para identificarnos en nuestra red y poder acceder a los servicios que nosotros vamos a utilizar. Si yo seguramente cambio la IP de mi dispositivo, de mi host, de mi portátil, y voy a intentar ingresar a internet, no lo voy a poder hacer porque la IP que yo coloque puede truncar la información que haya en el dispositivo. ¿Listo? Ahora, ya nosotros entendemos que, bueno, hay IPs públicas, hay IPs fijas, IPs dinámicas, de acuerdo al tipo de IPs. Y cuando nosotros accedemos a Internet, nosotros ya empezamos a hablar de diferentes segmentos de IP que son privadas y públicas. ¿Por qué se maneja esto? Porque cuando nosotros accedemos todo el contenido de Internet, ese contenido de Internet está publicado en un rango de IPs que cualquiera puede acceder. ¿Eso qué quiere decir? Que pues todas las IPs que están en Internet realmente son públicas, las podemos ver, las podemos consultar. Pero ¿qué sucede? Las IPs que nosotros ya tenemos dentro de nuestro módem, que es el que utilizamos precisamente para esta labor, ya nos vuelve una IP privada. Es decir, que las IPs que están dentro de las compañías, dentro de las casas, dentro de todos los servicios internos, es decir, que la caja de telecomunicaciones hacia adentro son IPs privadas. Entonces, en este momento yo tengo una conexión privada con una IP privada. Pero cuando yo salgo a Internet, yo ya salgo con una IP pública. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a un recurso que está en Internet precisamente, de forma pública. Ahora,
nosotros ya entendemos que la IP es nuestra cédula, es como nosotros nos identificamos. Más que nuestra cédula es la forma de identificarnos en Internet, es decir, ese soy yo, estoy en tal país, en tal geolocalización, pero realmente nosotros tenemos una forma de identificación mucho más precisa y va asociado a las tarjetas de red. ¿Qué pasa con las tarjetas de red? Todas las tarjetas de red, sean inalámbricas o alámbricas, en este caso las que conectamos por cable, tienen una dirección MAC. Entonces, una dirección MAC es como la que tenemos en pantalla. Los primeros tres segmentos nos indican el ID del fabricante, sea la marca Lenovo, Hewlett Packard, etcétera. Y los últimos tres segmentos nos identifican el producto, si es un laptop, si es un desktop, si es un servidor, de acuerdo pues a la tarjeta de red. Esta dirección MAC nunca cambia, no la podemos modificar. Realmente es como el serial eh, que tiene nuestro dispositivo. Entonces, es la forma que cuando nosotros accedemos a una red, es la, eh, por así decirlo, nuestras huellas o nuestra forma de decir, soy esta persona y vengo de tal lado. O sea, realmente esta información nunca se va a poder cambiar y nunca la podemos modificar, al menos de que cambiemos la tarjeta de red. Entonces, cada tarjeta de red va a tener una dirección MAC única y no se puede modificar. Y pues obviamente cuando accedemos a una red, a pesar de que yo pueda tener muchas IPs durante el día, durante el tiempo, siempre yo voy a identificar esta MAC y siempre esa MAC voy a poder descifrar quién accedió a una red, quién tuvo cierta IP, qué hizo esa IP, qué hizo esa dirección MAC. Por eso es que de alguna forma esto nos permite rastrear a los hackers, rastrear a determinadas personas o rastrear comportamientos. ¿A qué voy? Cuando uno está en un segmento de red y uno empieza a ver comportamientos, por ejemplo, una dirección MAC, que empieza a cambiar de IP constantemente y que empieza a tener un flujo de datos, uno empieza a identificar es que esta MAC está causando el problema. Yo puedo bloquear esta MAC en una red sin necesidad de bloquear la IP o bloquear el acceso. Entonces ya con yo bloquear esta MAC en mi red, yo ya impido que ese dispositivo o esa tarjeta acceda a mi red. Entonces por eso es que de alguna forma siempre queda un registro en Internet o cuando uno accede a una red y esa parte de nuestra dirección MAC. Ahora, vamos a hablar de un tema importante que es la máscara de red. Entonces nosotros ya sabemos qué es la IP, ya sabemos los tipos de IP, sabemos qué es la MAC y ahora vamos a hablar de la máscara de red. La máscara de red se utiliza y va muy asociada también a la IP y permite de alguna forma determinar las subredes que nosotros podemos acceder en una red, valga la redundancia. Ya que hoy, cuando yo tengo una IP, esa IP siempre por defecto va a tener una máscara de red y esa máscara de red obviamente son los bits, como ya sabemos, que nos delimitan el ancho de todo el segmento de IP que puede tener. ¿A qué voy con eso? De que la máscara de red me puede definir qué tan grande o qué tan pequeño puede tener sus redes. Por ejemplo, si yo tengo una IP clase A, pues mi ancho de máscara de red voy a tener muchísimas subredes. Pero si yo voy a una clase C, mi ancho de subredes para las IP de 192 hacia arriba va a ser mucho menor. Es decir, que yo voy a tener menos posibilidades de crear subredes. O decirle a un switch, a un ruteador, de que del rango 1 al rango 2 es una red y el rango 3 al rango 4 es una red. Eso es lo que nos permite la máscara de su red como tal, la máscara de red. ¿De acuerdo? Acá podemos ver pues de alguna forma los diferentes segmentos que hablábamos de la MAC, obviamente el destino y pues cómo fluyen los paquetes al momento de tener ya la máscara de red y tener nuestra IP y nuestra MAC al momento de identificarnos. Felipe, Juan les había comentado en algún momento sobre los DNS. Realmente los DNS es una forma en que nosotros eh, nos ahorramos tiempo al consultar una IP. Como en Internet ustedes saben, todos son IPs, pero pues nosotros no consultamos por IPs. O sea, nosotros no le decimos ir a la IP 192X para acceder a Facebook, sino que pues yo digito un nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace el servidor de DNS? Tomar ese nombre y ir a buscar la IP realmente y pues acceder al sitio. De alguna forma nos ayuda a traducir la información en un directorio grandísimo
de consulta que hay. Entonces lo que hace nuestro dispositivo es simplemente ir a consultar, quiero ir a Facebook, quiero ir a Gmail, quiero ir a tal página, y el servidor de DNS nos traduce esa petición en la IP correcta que vamos a acceder. Acá podemos ver que los servicios el servidor DNS tiene 4 conceptos, que es el recursor DNS, que realmente es el que nos recibe la solicitud de acceso o de búsqueda. Posteriormente viene otro recurso que es el servidor de nombre raíz. Realmente este lo que hace es verificar que organiza todo el directorio para ir a buscar ese nombre. Entonces, si yo voy a buscar por Facebook, pues va a ir a buscar en toda la parte F del segmento y pues va a ir a buscar el nombre para darnos la IP. El servidor de nombres o TLD realmente es donde está toda la información, todas las IPs. Como dijo Juan, las páginas amarillas, ahí ya está toda la información ya organizadita y es donde ya empieza a buscar cuál es la IP que nosotros estamos necesitando. Y por último, el servidor de nombres autoritario es el que ya nos retorna la IP correcta y la información que nosotros le estamos pidiendo al servidor de DNS. Entonces, eso es el DNS y se compone de estas 4 partes. La puerta de enlace. Todo lo que hemos mencionado anteriormente tiene que ver en un conjunto, o sea, nosotros tenemos una IP, la IP tiene una máscara de red que nos delimita las subredes que puede tener ese rango de IPs. Tenemos una MAC, que de alguna forma el rastro que nosotros dejamos al acceder a una red. Y tenemos los servicios de DNS, que realmente es un protocolo que nos permite traducir las IPs en nombres nosotros comúnmente conocidos. La puerta de enlace, que es el quinto elemento que compone todo, es la que nos permite, bueno, primero son los dispositivos, hay que tener que para nosotros acceder a una red, primero tenemos que acceder a un dispositivo. Y ese dispositivo funciona como una puerta de enlace, ya sea un ruteador, un módem o lo que sea. Entonces, este dispositivo que funciona como puerta de enlace nos permite acceder a un recurso determinado. Acá podemos ver en la imagen que tenemos una PlayStation, intenta acceder por el ruteador, que es nuestra puerta de enlace, a los diferentes servidores de juegos o de internet. Y así sucede con absolutamente todo. Nosotros siempre vamos a tener un intermediario, un dispositivo intermedio que nos va a funcionar de puerta de enlace para poder acceder a algún otro servicio. Claramente el ruteador debe tener una IP asignada que simplemente se determina por el rango de IPs para poder funcionar. Acá tenemos preguntas, muchachos. No, señor. ¿No? Bueno. Profe, yo le hago una consulta, pues yo voy a explicar un poquito de Subnetting, no sé si lo podamos hacer por tiempo. ¿Cuánto llevarías, viejo? Pues realmente Dale, calcúlale 10 minuticos lo que abarques en resumen. Listo. No te corto porque es muy importante el tema tuyo para para todos que identifiquen toda la comunicación, los protocolos que has definido y que han definido para el uso de las redes y el uso de Internet. Entonces es importante que lo conozcan. Dale. Listo, muchachos. Entonces ya sabemos que es una IP, que es un DNS, que es una puerta de enlace, que es la máscara de red. Cuando nosotros ya estamos pues de alguna forma estructurando redes o diseñando redes, nosotros nos enfrentamos a diseñar las IPs o los rangos de IPs que vamos a tener en nuestra red, a delimitarlos con nuestra máscara de red, a gestionar una puerta de enlace que es el dispositivo en el cual nosotros nos vamos a conectar y acceder a diferentes servicios. Para nosotros determinar diferentes redes, pues hoy por hoy realmente esto ya no se hace manual, o sea, ya hay software que, como ven en pantalla, nos hace todo el proceso, le indicamos el rango de IPs, le colocamos qué dispositivos queremos que se conecte, etcétera, y pues lo hace. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo con esta IP, la 192.168.10, y nos están pidiendo una máscara de 25, que van a ser la cantidad de sus redes que nosotros vamos a poder crear con esta IP. Entonces, por lo general, cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio, nos entregan el ejercicio así. Dada la IP tal, con slash o con máscara 25. Y nosotros pues determinamos con
con determinadas fórmulas cómo vamos a llegar a la IP. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a hacer para hacer el subnetting de esta IP es determinar primero pues qué clase de IP es. Entonces, aquí vamos a nuestra tablita y nosotros vemos que la IP empieza por 192. ¿Eso qué quiere decir? Que es una clase C, ¿cierto? Al ser una clase C, nuestra máscara, esa IP va a tener una máscara por defecto. O sea, ya por defecto ya trae un determinado número de subredes permitidas en esa red. Entonces, si nosotros nos vamos a la tablita que mencionaba anteriormente, vemos que la máscara por defecto para la clase C es 255.255.255.0. Entonces, esa es nuestra máscara por defecto. ¿Para qué? Para la IP clase C, ¿correcto? Ahora, volvemos a ir, el ejercicio nos dice que tiene una máscara 25. Ahí es donde nosotros vamos a adaptar la máscara de red para que simplemente se puedan conectar determinados hosts a esa IP de acuerdo a la máscara. ¿Por qué y para qué se hace eso? Precisamente para poder delimitar sus redes y obviamente segmentar. Cuando nosotros hablamos de VLAN o tenemos muchas redes dentro de una red grande, por ejemplo en una red corporativa, tenemos la área de ventas, diferentes áreas, nosotros podemos segmentar las IPs a partir de la máscara. Para eso es la máscara adaptada y pues ya les explico cómo vamos a hacerla. ¿Qué debemos hacer? Nosotros acá en el primer triangulito tenemos nuestra máscara por defecto, que es 255.255.255.0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar nuestro último octeto, que es el 0. Si nosotros pasamos ese 0 a binarios, pues quiere decir que todos los 8 bits que tiene están en 0. Entonces, acá podemos ver en el segundo recuadro, en el segundo triángulo, que tenemos todos los bits en 0 y cada uno representa un número binario de acuerdo a la tabla, de derecha a izquierda. Entonces empezamos, como ya todos conocen el número binario, sabemos que empieza 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 y 128 bits. Eso nos sumaría cada espacio. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nos están pidiendo el ejercicio que la IP tenga una máscara 25. Entonces nosotros de derecha a izquierda vamos a acercarnos lo más posible a ese número 25. Entonces empezamos a sumar cada bit. Entonces empezamos desde el 1, 3, 7, 15 y acá nos da 31. Obviamente 31 es el que más se acerca al número 25. Entonces nuestro segmento va a ir hasta el bit número 5 de derecha a izquierda, que es el que está representado por 16 en el número binario. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese número 16? Del 16, el 8, el 4, el 2 y el 1 pasan a 0, porque ese es nuestro segmento donde va a ir nuestra máscara, y los demás restantes, que en este caso es el 32, 64 y 128, se van a pasar a 1. Es decir, que nos va a quedar un número binario. Entonces acá nos queda el número binario, que es 110000, ¿cierto? Hay dos formas pues, de hacerlo rápidamente. O pasamos este número binario a decimal y nos da la máscara, o simplemente pues sumamos los bits restantes de los números binarios restantes de cada bit. Entonces tenemos 32 más 64 más 128, eso nos da 224. No sé si en esta parte todos me siguen cómo calcular la máscara, o hay alguna pregunta. Dale, Sebas, está bien Ok. la explicación. Ya una vez nosotros determinamos el número decimal de este número binario que está en verde, nos da 224 y lo vamos a cambiar en nuestra máscara defecto. Entonces, como vemos acá, ya nuestra máscara por defecto no es 255, 255, 255.0, sino terminada en 224. Eso quiere decir que nosotros ya adaptamos nuestra IP a esta máscara como tal y nos va a permitir pues delimitar las subredes que podamos tener. A partir de lo anterior, nosotros también podemos calcular el total de sus redes. Realmente la fórmula es 2 elevado a la n, donde n representa los bits que sobraron o restaron de la anterior operación, en este caso 128, 64 y 32. Eso nos da 3 bits y pues eso lo elevamos y nos da 8 subredes. Entonces en este caso pues hacemos la operación matemática y tenemos 8 subredes para este rango de IP. Ahora, nos van a preguntar qué cantidad de hosts podemos conectar por cada subred.
Entonces la fórmula es 2 elevado a la m. Entonces vamos a tomar los bits que nos están dando la sumatoria de la máscara, en este caso del 16 al 1, eso nos dan 5 bits, y después lo elevamos a la 5, 2 elevado a la 5 y nos da 32 hosts, es decir que vamos a tener 32 hosts por cada subred. Y acá es donde entra el tema de puerta de enlace y el tema de la máscara. Cuando nosotros hablamos de hosts útiles, estamos hablando de que siempre nuestra puerta de enlace va a tener una IP asignada, que es la IP del dispositivo que nos está permitiendo acceder a los recursos. Y vamos a tener un rango de bits reservados precisamente para la máscara de red, para que funcione todo el segmento IP. ¿Cómo lo hacemos? Pues la fórmula es 2 elevado a la m menos 2. Realmente es restarle 2 bits al anterior número y nos daría los hosts útiles que realmente vamos a tener en nuestra red. Y acá, bueno, y acá pues el número de bits robados pues es simplemente la diferencia de bits que tenemos acá que sobraron, y pues serían 3. Y esos son los que estamos asignando tanto para la máscara, para la puerta de enlace y demás segmentos necesarios para la red. Listo, profe. Eso es todo. Bueno, muy bien, viejo. Entonces, perfecto. Creo que esa explicación quedó bastante diáfana con relación a los conceptos de los protocolos, por un lado. Igualmente, cómo debemos de identificar la comunicación en Internet para que no lo olviden. Y pues obvio, esto no es un aprendizaje de una clase, eso queda claro, pero sí sirve para que se pongan en alerta, porque si no conocen los protocolos de comunicación como ingenieros, no van a poder navegar, no van a poder disfrutar de ese ciberespacio que les espera con el conocimiento que tienen en la cabecita. Entonces, aprendan los protocolos, sepan para qué sirve cada uno, cómo utilizarlos, dónde puedo utilizarlos y cómo conectarlos adecuadamente. Entonces, esa es una experiencia que queda adecuada. Tampoco es difícil, no es sino memorizarlos, aprenderlos. No es un pecado no saber un protocolo en un momento determinado, pero sí saber que existe cierto protocolo que uno se acuerde en un momento determinado, ¿ok? El siguiente grupo. Bueno, entonces, ¿qué veo yo aquí en esta presentación, muchachos? Les comparto efectivamente. Bueno, veo una presentación agradable, unas diapositivas originales con sus propias gráficas, sus textos de explicación, muy gráfica, bastante explicación. Se evidencia una explicación con dominio y participación. Los temas presentados en la primera diapositiva indican para dónde vamos y qué vamos a aprender. Cuando se prepara un tema, se comprende y se interpreta y se aclara, se charla, se habla sin ningún inconveniente. Uno que de pronto podemos tener un poco de nervios, pero se nota la tranquilidad. Entonces, lo felicito, muy bien, muchachos. Esa es su nota. Muchas gracias. La Listo, mejor profe. nota hasta el momento. Siguiente, muchachos, John y Mónica. ¿Ya enviaron su presentación, muchachos? Y no, te lo encargo del Hola, profe, cuestionario. buenas noches. Gracias. Hola, profe. Mis estimados, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, 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 dale, arranca. Si alcanzamos a exponer en este corto Arranca, tiempo. que si no alcanzamos lo dejamos cortadito para mañana, no te preocupes, pero aprovechemos el tiempo. Listo. Tenemos hasta las 8, ¿sí o no? Sí. Bueno. Un momento, que es que estoy acá en la Dale. oficina. Estoy buscando allá. No está habilitado, profe, para compartir. Ah, por lo que yo estoy aquí compartiendo. Ya, listo. Qué pena contigo, sí, tienes toda la razón. ¿Ya está ido la pantalla? Sí. Sí, señor, ya. La pantalla sí, la presentación. Señora. Señorita. Listo. Gracias, muy amable. Bueno, buenas noches para todos. Nuestro grupo está formado por John Wilmer Córdoba y quien le habla Mónica Cuellar. Nos correspondió tipos y clases de redes informáticas. Entonces, como ya todos sabemos, el término red hace referencia a un conjunto de sistemas
informáticos independientes conectados entre sí. ¿Para qué? Para transmitir datos o de un dispositivo a otro o disponer de recursos en común, como servidores, impresoras, base de datos. Todo esto en función del tamaño y el alcance de la red. Tenemos, como ya sabemos, varios tipos de redes. Tenemos la red PAN, LAN, la VLAN, CAN, MAN, WAN, SAN, la VPN. Bueno, vamos a empezar a explicar. La red PAN es una red de área personal, o sea, es la que nos permite a nosotros como persona comunicarnos con nuestros dispositivos, ya sea el teléfono móvil, una tablet, un portátil, algo personal, ¿sí? Tenemos la red LAN, que es una red de área local, que digamos que esta red es como para una casa o para un lugar muy pequeño, para una oficina o para un edificio, o sea, es una red que solamente va a ser local, no va a salir ni para aquí ni para allá, o sea, por ejemplo, en la casa tenemos un módem, entonces con ese módem nos podemos conectar al computador, a una impresora, al mismo celular, al televisor, es ahí nomás, pero de ahí pues no va a salir para ningún otro lado. Tenemos la red CAN, que es la red por la que nos comunicamos o por donde se comparten distintos elementos, que más, eso diría yo que más o menos es como el medio ay, ¿cómo se llama eso? Ya yo lo puse aquí ahorita. El medio de. El medio de comunicación, de transmisión. Es que me fue la palabra. Que son los cables, los routers, servidores, eso. Y estas se encuentran localizadas en una misma área geográfica. ¿Sí? ¿Es entendible? Sí, señora, dale, dale. Son más pequeñas que la red WAN, pero más amplias que la red LAN. Tenemos la MAN, que es una red más pequeña que la WAN, pero obviamente pues más grande que la LAN. Que es ¿La donde se presentación está hecha en conecta. Canva, Mónica? Sí, sí, profe, sí, señor. Ah, perfecto, muy bien. Listo. Entonces, dentro de esta red MAN podemos tener varias red LAN. Por aquí hay un muñequito, un dibujito, que lo explica mejor. Entonces, tenemos esta red MAN. Dentro de esta red MAN tenemos varias red LAN. ¿Qué quiere decir esto? Que la podemos utilizar los servicios o transmitir información en varias ciudades. Cada ciudad tiene como su LAN. Es, por ejemplo, el ejército. Entonces, el ejército Comando General es la red MAN, ¿sí? Que es donde se centraliza o donde sale pues toda la red a nivel de las fuerzas militares. Entonces, para ejército tiene una red LAN, Fuerza Aérea tiene otra red LAN, Armada tiene otra red LAN, así. Como para que me entiendan con un ejemplo. Tenemos la red WAN, que es una red de área amplia, que es lo que su merced nos explicaba en la otra clase, que es desde otro país o desde cualquier otro lugar del mundo, yo poder conectarme o tener acceso a un servicio de una red que está en otro lado. No sé si me entiendes. O sea, como por ejemplo, la red de Claro. La red de Claro ya puedo conectarme aquí o en cualquier otro lugar del mundo. Uh-huh. ¿Sí? Como estás Sí. utilizando Canva, cada vez que tengas un apartado lo puedes agrandar. Bueno, ¿Lo amplío más? sí, claro, aprovecha la tecnología. Listo. Entonces, esta red WAN no tiene limitación geográfica. Eso es una ventaja. Sí. Pero como desventaja tenemos de que se pueden generar virus o se pueden eliminar programas. Entonces es como la poca seguridad que esta red le ofrece a los usuarios. Tenemos la red SAN, que es una red de almacenamiento,
que estas cuentan con una red dedicada a la comunicación entre clientes y servidores, y otra red dedicada a servidores y dispositivos de almacenamiento. Estas redes son como la de los servidores, ¿cierto? Listo. La VLAN. ¿Me ayudan a explicar la VLAN, que esa no la entiendo muy bien? Sí, Wilmar. Bueno, profe, bueno, es que Ferchis ahorita estaba tocando el tema de como las fuerzas militares, pues. Pero a mí, pues, esencialmente, pues, yo conozco las VLAN como que Un cemento de no, red. es como un cemento de red, pero yo lo voy a explicar de la manera que yo la tengo clara y no sé si el profesor, mira, si está bien, no está mal, ¿listo? Entonces, por lo menos, Comando General tiene una red completa y dentro de ellas tiene lo que es Ejército, que es una VLAN, que es Fuerza Aérea tiene otra VLAN y Armada tiene otra VLAN. Y ellos en cada uno de esa red o esa LAN pueden ellos Crear otra LAN. tienen sus redes. Tienen sus redes dentro de esa LAN. ¿Sí? VLAN. Dentro de esa VLAN, sí. Y dentro de ellos tienen dominios y todo eso. Y bueno, las VLAN no se pueden ver entre sí mismas hasta que no se den los permisos. No sé, profe, si el concepto esté bien, esté mal. Yo la Sí, no, tengo tal cual, tal cual. Efectivamente, lo más importante es que las VLAN son virtuales. Eso, primera aclaración. sí, Segundo, que puede establecer grupos de usuarios y los cuales efectivamente uno puede identificarse con la red física o no puede identificarse con la red física o no se pueden ver entre ellos, como tú lo explicabas. No hay eso es así lo estándar sí. de las redes VLAN. Listo. Listo. No sé si de pronto quedó claro, digamos así, dando este ejemplo, si pueden ya identificar que es una VLAN. Ah, dale, sí, No sé. señor. Bueno, tenemos la red de área global que se llama GAN, que esta es, por ejemplo, la de Internet, más conocida como la de Internet, que son varias WAN. Son varias WAN dentro de una GAN. Varias, No sé si me muchas, entienden. toda la red del mundo web. Eso. Entonces, por eso se llama red de área global. Dice que esta red la utilizan más que todo las empresas que son activas a nivel internacional y que mantienen redes aisladas que comprenden muchas red WAN y que logran una comunicación con los ordenadores de las empresas a nivel mundial. Esas redes utilizan, Mónica y Wilmer y todos, precisamente todos los protocolos de conexiones de las IPv4 y la IPv6, que estaba explicando precisamente el grupo anterior. Entonces, ahí está parametrizado para que podamos saber cómo nos conectamos, si a una red de categoría A, B, C o E, precisamente dependiendo del tipo de red que tengamos, si va para redes o para hosting, como lo explicaba claramente Sebastián. Dale. Y entonces, ya que su merced toca el tema, estas redes se conectan o se agrupan mediante cables submarinos, que es lo que hemos visto que van por el agua y todo eso, o también por satélite. Sí, señora. Bueno. Submarinos por el agua, muy bien. Tenemos la VPN, que es una red privada virtual, que es donde nosotros nos podemos conectar. Por ejemplo, aquí en Ejército manejamos red intranet. Entonces, para los que no saben, es una red que yo desde mi casa o desde internet comercial no puedo acceder a ciertas páginas que me ofrece la intranet. Entonces, porque está montada en un dominio. Porque está montada en un dominio. Entonces, ¿cómo hago yo para desde mi casa poder entrar a la intranet? Entonces, sería como coger el computador remoto. Más o menos es como la explicación. Entonces, la VPN es yo poder conectarme desde mi casa con un cliente, un servidor, pegarme al hosting, a la red de Ejército, poder validarme con un usuario, una clave de VPN, que obviamente tengo que tener los permisos,
para yo con mi IP o la IP del computador al que quiero acceder, la registro, luego me logueo con mi usuario y clave de Ejército, de la red de Ejército, para poder ingresar al computador de la oficina. Es correcto. Eso lo puedo hacer desde mi casa. Eso le apunta a lo que explicaba Sebastián, precisamente la máscara, su dominio, para esas características de esas redes. Listo, entonces tenemos por aquí unos elementos de las redes, que tenemos dispositivos finales, dispositivos intermedios, medios de comunicación o transmisión y el administrador de redes informáticas. De los dispositivos finales, ¿quiénes son? Pues los que nos van a mostrar realmente la información. Los computadores, digamos el celular, las tablets, la impresora, todo lo que nos va a mostrar la información, a donde vamos a nosotros llegar. El dispositivo intermedio es cómo nos vamos a hacer para llegar allá. ¿Por medio de qué? Valga la redundancia, ¿por medio de qué dispositivo? Entonces tenemos modem, switch, router, hubs, los puntos de acceso, repetidores, y yo creo que debe haber más. Sí, hay mucho más. Sí. Los medios de comunicación o transmisiones por donde va a ir la información. Entonces tenemos los cables de fibra óptica, que en el momento pues son más seguros que el par trenzado. Tenemos los cables coaxiales, el teléfono. Ahorita tenemos medios inalámbricos como el Wi-Fi, el Bluetooth, eso. Y el administrador de las redes informáticas es la persona que se encarga de hacerle mantenimiento a la red, o la encargada de desarrollar, soportar y mantener la red. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, dale, tranquilo, dale. Listo. Continuamos entonces con Internet. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre, bueno, qué es lo que nos promete el Internet de las cosas, ¿sí? Entonces, promete una de los principales, bueno, es una de las principales herramientas que para mejorar los accesos a los servicios, como por lo menos la salud, la seguridad, la agricultura, la investigación y los... ¿Qué se está comentando? La logística. ¿Profe, me copia? Sí, estoy escuchando. Bueno, Porque pensé que estaban allá. Es que como estamos acá, en otra película. No, es que estamos acá en la oficina. Entonces, bueno, entonces qué pena. Volví, pues. Entonces, ¿qué nos está o a qué nos está llevando el Internet? Entonces nos permite es una de las principales herramientas para mejorar el acceso a los servicios, como es la salud, la agricultura, la investigación, y etcétera. En pocas palabras, para mí el Internet lo que está tratando es como optimizar y presentar unos servicios, digámoslo así, en línea. Tenemos que, también queríamos pues, traer a colación, pues, o realizamos una línea de tiempo de cuál ha sido la migración o cómo ha surgido el Internet en la historia. En el mundo, sí, o la historia, ¿sí? Entonces empezamos que en 1996 se creó la ARPANET, ¿cuál era el objetivo de la ARPANET? Que era conectar diferentes universidades, ¿sí? De ahí pasamos a los principios del 70, que salió lo primero que fue el protocolo THCP y IP. En el 71 se creó, el primer correo llamado NSND-MGS, ¿sí? En el 83
se reunió ARPANET con los protocolos TCP y IP, y fueron los primeros en definir fueron los primeros en definir inicialmente el Internet. Los pioneros. Sí, fueron los pioneros, sí, fueron los primeros que hablaron de Internet. En 1988 nace el primer lenguaje hipertexto, HTML, y otros especificaciones como URL y HTTP, ¿sí? Entonces, en el 91 se creó lo que fue la red mundial, que fue la presentación de la red mundial en el 1991. En 1986, 96, qué pena, fue la creación del Hotmail, que fue, creo que fue el primer servicio web que estaba pues montado en el Internet. En el 96. Se creó la Corte Sí. Internacional para los dominios. Sí, eso se creó como un estándar. Es como un estándar internacional para el registro del dominio. En el 98 pues se creó pues Google. En el 2005 pues se lanzó YouTube, y pues fue uno de los primeros páginas web que se utiliza para compartir bueno, videos. sí, que se utilizó para reproducir videos. En el 2006, bueno, en el 2006 ya habían como más de 1.000 millones de usuarios en la intranet, en la internet. Y en el 2006 se lanzó Facebook con 1.200 millones de usuarios que utilizaban esta plataforma. Eso es un poquito, bueno, aquí es un poquito más o menos la historia del Internet, cómo surgió. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquitico de los protocolos de red. Bueno, nosotros pues ya tenemos más claro estos protocolos, porque pues ya pues, el profesor nos explicó, pero entonces vamos a hacer una explicación rápida aquí sobre los protocolos de red. Tenemos primero que es el protocolo de bus, que es el mismo protocolo lineal, que el objetivo de este es la conexión de una red por un cable, en pocas palabras. Va un servidor, y de ese servidor se conectan directamente los equipos, pero tenemos un problema, que es una conexión de, digámoslo así, punto a punto, ¿sí? Si se cae o se daña, o se daña el cable, automáticamente los equipos van a quedar por fuera. Eso es más que todo la definición de bus. Ahorita el de estrella, el objetivo de este es de que el núcleo va a ser como es el servidor, y van a estar conectados diferentes equipos. Pero para mí lo bueno es de que si por lo menos uno de estas franjas se cae, automáticamente pues el servicio puede seguir funcionando normalmente, ¿sí? No como directamente en el bus, que si se daña una línea, si se daña el cable, automáticamente todos quedan por fuera. Este es como a gran medida pues la definición. Tenemos también el protocolo de anillo, que pues lo que hace es una conexión pues cerrada, pero lo bueno es de que si por un lado se daña o se daña la ruta,
tiene para que le pueda llegar el documento o por la otra ruta. No, porque está anillo, está en el doble anillo. Si se cae una de esas conexiones, no tiene cómo saltar al otro anillo. Es correcto. A menos que Sí, fuera sí, doble sí, sí. anillo. Si El fuera doble anillo, el doble sería anillo es el que tiene por la otra ruta. el doble anillo es el que Sí. sí, qué pena. Ahí no hay Qué pena. pasarela de Transmilenio. Sí, sí, sí. Sí, de aquí por si se daña uno ya. Sí, tal cual. Hasta ahí llega. La topología de malla, pues para mí es una de las mejores que hay, porque son, en pocas palabras, la condición es todos contra todos, ¿sí? Si se daña por un lado, tiene probabilidad de que pueda ingresar digámoslo así, por otro nodo, ¿sí? Es una de las más vulnerables, ¿no? A pesar de que hayan protocolos y seguridad y todo lo demás, pero ustedes saben que hay ingenieros superestrellas que montan todo esto sin seguridad, entonces queda todo un sistema violable desde cualquier frente. Pero si lo llevamos al punto, profe, de que el No, dato desde seguridad llegue. también, sí, en comunicación, en uso de O servicios. sea, es que nosotros estamos tocando el punto más que todo es en la comunicación, profe. No sé. Sí, correcto. Si esté bien. No, dale. Muy bien. Entonces, lo que decía, pues para mí me parece que es una de las mejores, porque en pocas palabras, es un servicio que nunca se va a caer, en pocas palabras, como por lo menos por el servicio de los bancos, puede ser. Se puede implementar esta malla, porque pues si se cae por un lado, tiene posibilidad de que pueda seguir funcionando y pueda llegar por otra ruta. ¿Cierto, profe? ¿O no sé? Profe. ¿Qué cayó? No sé. Profe. ¿Alguien nos escucha? Sí. Yo te estoy escuchando, Moni. Sí, Moni. Ah, vale. No, no te Gracias. escucho. Dale, sigue. Bueno, tenemos aquí lo que es el protocolo de árbol. En pocas palabras, el servidor ese es el principal, y de ahí para allá las conexiones son jerárquicas. Entonces, si por un lado, si por lo menos queremos que llegue la información a este computador, debe pasar, pues, la información debe pasar digámoslo así, por el principal, ¿sí? Pero tiene un problema también esta topología, de que si se cae este computador, que digamos es el principal, de ahí No, para abajo maestro. los que siguen, Sí, señor. de ahí Tal para cual. Es como en el ejército. De ahí lo que para nos- abajo, sí, lo de que ahí nos para abajo. explicaba el profesor la otra vez. O sea, es como la jerarquía. Yo no puedo saltarme el conducto regular e ir hasta donde mi general teniendo jefes por encima mío o que estén por debajo de él. Entonces es como una jerarquía. Tal cual. Aquí tenemos lo que es la doble anillo, que era la que estábamos hablando ahorita, que me estaba equivocando, que sí, que tenemos un servicio, en pocas palabras, doble, como un espejo, ¿sí? Es como, funciona como un backup. funciona como un backup, como un espejo. Si se daña una ruta, tiene para que llegue Por el otro lado. eso sí, la información por el otro lado. Tenemos la topología mixta y híbrida. Entonces, esta topología híbrida maneja lo que es estrella, bus y maneja anillos. Pero entonces, lo que estaba leyendo decía que se puede implementar en cualquier manera. O sea, un ejemplo, se puede implementar en una casa, se puede implementar en un trabajo. Y así, dependiendo cómo simplemente, usted puede utilizar la tipo anillo, puede utilizar la tipo estrella, o puede utilizar la tipo
la lineal o la bus. Por eso se llama Mixta. mixta y híbrida. Tenemos aquí la topología de red de mallas, que pues casi es es la que teníamos arriba, que se conectan todos, digamos así, todos contra todos, ¿sí? Y lo bueno de esto es de que la información va a ser, nunca se va a perder la información porque siempre va a estar disponible en la red. Y hay que tener en cuenta que como esta red, si la queremos implementar, puede llegar a ser muy costosa Sí. para configurarla. Y también lo que decía el profesor, activarle todos los protocolos de seguridad y eso para que no pueda ser hackeable o para que la seguridad sea 100% confiable. Entonces, tenemos aquí que queremos saber como una colación las ventajas y desventajas de cada una de las redes y dónde se pueden implementar. Entonces tenemos que la malla, una de las ventajas es que cada nodo está conectado físicamente a los demás, por lo que si falla un enlace se buscará otra alternativa, que es lo que nos explicaba ahorita el compañero John. Y como desventaja tenemos que el número de nodos que soporta este tipo de topologías es limitado. De contrario, el número de enlaces se dispara. No sé si es claro la desventaja. Me perdí en el disparo. O sea que los nodos que soporta son limitados. Ajá, sí. Si usted quiere poner más nodos o conectar más cosas, se va a disparar. O sea, no hay dónde. Ah, ya. Y esto lo Capacidad. utilizamos principalmente en grandes. Sí, exacto, capacidad. Y se puede implementar en grandes empresas. Dale, sigue. Tenemos la que es ahorita el de estrella, como le decía. Bueno, lo positivo, bueno, si uno dice que si uno no está, si uno no está central, se puede utilizar, la red puede seguir funcionando. Puede o sea, seguir se funcionando. pueden seguir transmitiendo, compartiendo los datos o algún servicio siempre y cuando el nodo que falle no sea el central. Sí, por lo menos, como lo que decía, si el nodo es central, ahí sí va a presentar fallas. Y va a colapsar. Y va a colapsar porque si falla, digamos así, el servidor no puede enviar ni recibir información. ¿Sí? Bueno, es recomendable utilizarse para las empresas medianas. Sí, para las empresas medianas. En la topología de árbol, una de sus principales ventajas es que facilita el crecimiento de la red. No es como en la malla de que son nodos limitados. Aquí sí podemos ir expandiéndonos y creciéndonos, así como lo miramos ahorita. Esta es la red jerárquica. Así. Y una de las desventajas es que si falla un nodo, pues se interrumpe la comunicación de toda la rama que cuelga de ese mismo árbol, que es lo que hablábamos de la jerarquía. Entonces, para yo llegar al nodo que sigue, debe el nodo anterior estar en funcionamiento. Si este no está en funcionamiento, pues hasta ahí me llega toda la línea de ahí para abajo. O sea, hasta ahí llega la comunicación. Y esta se suele implementar en las empresas que son grandes. Inclusive me atrevería a decir que la red de nosotros creo que es la de árbol o la de malla, algo así. Sí. Tenemos ahorita lo que los bus dice que no es necesario que todos los nodos funcionen, ¿sí? Entonces, hipotéticamente, si está en el último nodo y se daña, pueden funcionar los otros nodos, ¿sí? Cosa de que si se falla, si se daña el primero, ahí sí toda la red puede colapsar. ¿Cierto, profe? Sí, ahí interrumpe. Porque es lineal. Lineal, sí, correcto. Sí, porque la conexión es lineal. Pues es lo que dice aquí, es lo que estamos diciendo. Esa es una de las desventajas que tiene
tiene esta topología, de que si se daña, digámoslo así, el primer nodo, Hasta ahí llegó. hasta ahí llegó. No, O se dañando daña el el cable o algo primero así. están muertos, sí, eso es cierto. Pero si se daña un Sí, o nodo sea, intermedio, no hay problema, a menos que estén compartiendo algún recurso, algún servicio, alguna necesidad. ujú, exacto, sí. Pues, Eso es sí, más que todo como para utilizarlo en la casa sí, eso. o en negocios muy O en pequeños. negocios pequeños. No, eso depende Sí, del levantamiento de información que hagan para el tipo de red que se quiere implementar, espacios y demás características. listo. ¿Ya? Por último tenemos el de anillo. Por último tenemos el que es el de anillo. Dale. Se simplifica en el acceso al medio, ¿sí? El problema, bueno, esta topología tiene un problema de que si usted va a ingresar otro nodo, automáticamente debe romper el anillo o la configuración para poderlo expandir. O sea, quiere decir que si no le quieren seguir Añadir. o añadir nodos, lo puede hacer, pero cada que añade un nodo, debe parar toda la red para que ingrese. Entonces eso es malo porque pues se interrumpe por un momento, temporalmente se interrumpe la conexión. La red, el servicio, o sea, por ese momento no habría servicio. No habría servicio. Se dice que se puede utilizar para negocios pequeños y redes de casa que son pequeñas. No sé si hay alguna duda hasta ahí, profe. Pues al final de esto, pues, profe, esto ya lo habíamos visto nosotros con ustedes. Es como refrescarle un barniz. Un barniz y como colocarles ejemplos directamente de cómo es que se implementa y cuáles son las fallas y las... ¿Y dónde se puede utilizar? Y dónde se pueden utilizar Bueno, los muchachos, protocolos. muy bien. Perfecto, bien. Me gusta que utilizaron una herramienta diferente a pesar de que no la manejan bien, pero no importa. Lo otro, independientemente que, thank you, independientemente que hayan tenido algunas pequeñas falencias, no importa. Para eso es equipo, para eso es un combo. Entonces, estén juntos o separados, pero pues se trabajaron, se complementan y eso es lo que uno espera de un equipo de trabajo. Ahí no les puedo bajar la nota porque Mónica estaba arreglando el tema y estaba empujando a Wilmer y no importaba. Entonces, ahí está muy bien. Por eso se trabaja en equipo, compañeros. Ustedes van a ser profesionales y tienen que saber utilizar esa palabra al 100%, porque van a ser directores de área, van a ser ingenieros de soporte y van a tener bajo su cargo un equipo. Y si usted como jefe no sabe guiarlos, pues andamos mal. No puedes dejar nunca hundir el barco. Ninguno de los marineros de mi equipo puede caerse. O me caigo primero y antes que ellos. Entonces, ojo con ese ejemplo que nos dieron. Muy bien, yo pues la nota no la voy a desmejorar porque vi un equipo sólido apoyado al 100%. Las diapositivas me gustaron, su herramienta utilizada, un uso de recursos diferentes a pesar de uso de recursos. Se incluyen unos temas pertinentes y se aclaran tranquilamente en cada manera de gráfica, se preparan los temas, bueno, etcétera. Me gustó su presentación. Esa es su nota. Muchachos, les habló José Antonio Martínez. Gracias, profe, muy amable. Un abrazo. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Dios le bendiga. Lo mismo, un abrazo. Chao, Alejo. Profe, un Mañana, detalle. mañana ya en las, mañana vamos a hacer exposiciones y hacemos un momentico de trabajo. Yo creo que alcanzamos a robarle un poco de minutos a la vida. Entonces hacemos la práctica para que algunos compañeros que han pedido no vayamos a perder esa práctica. Bueno, Alejo, y los demás compañeros les agradezco los recursos. Gracias. Vale, Profe. profe, hasta luego. Feliz tarde. Feliz Feliz noche. tarde. Chao, Jimmy, que duerma. Vale, igualmente. Siempre me confundo, profe, Bueno, qué pena. o que amanezca, no sé, todavía un tintico. Chao, Chao, chao. profe.